buenas tardes, doctor Salvador Duarte Yuriar. Qué gusto que nos regale esta charla de ciencia y sobre todo de las ciencias y artes para el diseño, el campo de la arquitectura, que es su ámbito de conocimiento. Siempre ha estado usted involucrado en el diseño y supervisión y lo que respecta de los hospitales, la arquitectura para hospitales, y ante esta contingencia en la que nos hemos encontrado durante 2020-2021 todavía, pues quisimos invitarlo en el proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco a que nos comparta qué información hay respecto a estos espacios habitables que de repente tenían las condiciones o no las tenían para una emergencia sanitaria como la que hemos vivido. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Cecilia. Al contrario, para mí es un verdadero honor y un orgullo haber recibido la invitación de tu parte para participar en este espacio de divulgación de la ciencia, en un tema que me parece que es absolutamente pertinente, no solamente a nivel local o a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Exacto. Toda vez que, bueno, pues la pandemia, pues nos ha afectado pues a todos. Lamentablemente en estos momentos en la India, por un descuido, me parece que combinado con la presencia de mutaciones del virus, pues está generando un verdadero desastre, ¿no? Exacto. Una emergencia de salud que ha rebasado cualquier previsión, que ha colapsado los hospitales, que ha provocado pues una verdadera tragedia a nivel de ese enorme y gran país que es la India. Exacto. Y que finalmente nos afecta a todos, ¿no? Pues antes de que empecemos, que se desborde con todos los datos que tiene arrojados en esta investigación que está realizando ahora, quisiera presentar su currículum. Es una pequeña semblanza. El doctor Salvador Duarte Yuriar nació en el pueblo El Molino, en Sinaloa, en 1954. Hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quien le otorgó mención honorífica y la medalla Gabino Barreda. Es profesor titular C, tiempo completo, de la UAM Xochimilco desde hace 36 años. Ha sido secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, donde está ubicado su plaza, su departamento. Ha sido jefe del Departamento de Métodos y Sistemas, jefe del área de investigación Espacios Habitables y Medio Ambiente y director de obras de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, integrante de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, SMAES, de la que fue presidente, integrante de la Asociación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, ADOC-A, fundador de Constructora Duarte, representante de la UAM en el programa Hospital Seguro ante Desastres convocado por la ONU-OMS, entre otras actividades. Pues bienvenido, queridísimo maestro. Muchas gracias. Y pues adelante, ¿qué pasa? ¿Cómo se ha vivido esta situación de los hospitales y esta pandemia? ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, te agradecería que pongas la lámina en el número que hablamos de arquitectura para la emergencia. Ya la tenemos. Yo no la estoy viendo. No, permíteme, déjame ver qué es lo que pasa. Compartir pantalla, permíteme un tantito, porque es que había dejado para compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Retrasamos, ¿verdad? Correcto. La retrasamos. Aquí está. Un poquito antes, al anterior. ¿Aquí? Bueno, ¿O antes? Todavía el anterior. En esta parte, ahí. Okay. Bueno, adelante. Ahí es. Efectivamente, la pandemia nos tomó, a pesar de que había habido avisos emitidos incluso por una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, derivado también de una advertencia que hizo Bill Gates
después de que se presentó la epidemia de ébola que surge en África subsahariana, Bill Gates, con su fundación de Salud para Todos, hace una advertencia en el sentido de que se podía presentar en un plazo relativamente corto una pandemia que iba a provocar millones de muertos y que iba a tener una afectación del 5% del Producto Interno Bruto de toda la economía mundial. Esto no cayó en oídos sordos porque la Organización Mundial de la Salud, apoyada por el Banco Mundial, creó una oficina que se encarga de monitorear este tipo de fenómenos en los distintos países del mundo. De manera que aun cuando no se tomaron las previsiones que hubiera sido pertinente tomar en su momento, sobre todo porque una manera de hacer que los efectos de los desastres, los efectos de los fenómenos naturales y antrópicos que provocan desastres se puedan reducir a la mínima expresión. Y en esto radica este concepto de protección civil a nivel mundial. La protección civil a nivel mundial tiene 3 momentos: el antes, el durante y el después. Evidentemente, mientras más acciones preventivas lleves a cabo, tendrás la posibilidad de reducir los efectos nocivos que te van a provocar estos fenómenos naturales y antrópicos. Sin embargo, bueno, creo que la pandemia que aún estamos viviendo nos está dejando lecciones y enseñanzas que me parece que va a ser muy importante tomar en cuenta, sobre todo porque la mala noticia para todos nosotros es que no es la última, pandemia. De hecho, numerosos científicos y especialistas coinciden en señalar que ya estamos afrontando la pandemia del cambio climático. La pandemia del cambio climático provocada por el calentamiento global y que está correlacionada también con el tema de las pandemias sanitarias como la de COVID-19. Y esto se debe a que la población mundial sigue creciendo de manera exponencial y seguimos ocupando una mayor cantidad de la superficie del planeta, y con ello estamos reduciendo las áreas en las que las otras especies que junto con nosotros conforman el ecosistema, sus reservorios se van reduciendo y la relación entre los humanos y todas esas especies, pues obviamente la distancia se acorta y nos convertimos en sujetos mucho más vulnerables a los contagios, con este fenómeno que se llama zoonosis, es decir, el contagio de los seres humanos por virus que normalmente se alojaban en las distintas especies animales. En este caso, la pandemia de COVID-19, los científicos han acotado que se lleva a cabo a través de la transmisión que se hace de una especie de murciélago. Entonces, un murciélago que, digamos, inicia el contagio. Y bueno, pues ya la historia creo que la hemos vivido todos, unos más, otros menos, pero durante más de un año que llevamos en esta situación de emergencia que ha provocado precisamente este virus. Es importante aclarar que los virus son parte de la vida, es decir, son los organismos antes de las células. Y tenemos virus en un puntito, en el punto de una de las definiciones, los especialistas dicen que caben 5 millones del virus del Zika, ¿no? Para que nos demos cuenta de la cantidad de virus que obviamente pues necesitan alojarse en un anfitrión para poder vivir. Entonces, los virus, en este caso el virus SARS-CoV-2, igual que los otros virus y las otras bacterias y todos los microorganismos patógenos que provocan enfermedades, forman parte de la vida. Por eso la importancia de observar todas estas medidas de higiene, el lavado de manos, el cubrebocas, la careta, no reunirnos
no participar en reuniones con un número grande de personas, porque evidentemente, como en algunos casos, el virus infecta a la persona, pero no le afecta en su salud, es lo que se denominan los asintomáticos, pero estas personas que traen el contagio, aun cuando no les afecta a ellos en lo personal, sí son factores de contagio. Entonces, bueno, este virus del SARS-CoV-2 que ha provocado la pandemia de COVID-19 colapsó todos los sistemas de salud, incluyendo los sistemas más robustos, es decir, de aquellos países que son considerados los más avanzados, ¿no? Bueno, ¿cómo reaccionamos los distintos países? Pues lo hemos hecho de distinta manera y esto dio origen, digamos, a refrescar un concepto que es la arquitectura para la emergencia y los desastres. ¿Qué es la arquitectura para la emergencia y los desastres? Pues es aquella que se genera para responder de la manera más inmediata posible frente a las emergencias o desastres ocasionadas por la incidencia de un fenómeno natural. ¿Cuáles son los fenómenos naturales? Principalmente son los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, los sismos, los huracanes, las lluvias torrenciales, los ciclones tropicales que provocan inundaciones y que si los ponemos en contraste, podemos ver que particularmente en el caso de América Latina, son más los daños y las pérdidas de vidas ahora por fenómenos hidrometeorológicos que por fenómenos sísmicos. Entonces, los fenómenos naturales son un grupo en el que se han clasificado estos dos, geológicos e hidrometeorológicos. Y los fenómenos antrópicos o antropogénicos son aquellos producidos por la acción de los seres humanos. En ambos casos se producen emergencias y desastres. Entonces, la arquitectura para la emergencia y los desastres, lo que se pretende es que en un tiempo muy corto puedan producir, equipar, operar espacios arquitectónicos que puedan coadyuvar a resolver las necesidades de habitación de las personas afectadas, que normalmente se utilizan albergues y hospitales. Esto ha dado origen, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, a partir de 2007, que la Organización Mundial de la Salud lanza a nivel internacional un programa que se llama Hospital Seguro ante Desastres, del cual nuestro país es uno de los que lo ha asumido con mucha enjundia, con mucho entusiasmo y con mucho interés, precisamente para tratar de lograr que los efectos nocivos de los fenómenos naturales nos afecten, ¿no? Entonces, si nos regresas al anterior, ahí. Bueno, aquí están las definiciones, no me voy a tener mucho. Creo que todos en el mundo hoy por hoy sabemos exactamente a qué nos referimos cuando ocurre un desastre. Un desastre, pues, es el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. En este caso estamos enfrentando un desastre de una dimensión planetaria. ¿Por qué? Porque nos ha afectado a la mayoría de los países. Y muchos de estos países afectados, prácticamente todos, en mayor o menor proporción, hemos reaccionado de una manera diferente. Okay. ¿No? Entonces, algunos estaban más preparados que otros, pero lo cierto es que podemos hacer una generalización en el sentido de que todos los países hemos acusado una falta de preparación. Entonces, esta es una lección, sobre todo porque derivado de la pandemia, muchas sociedades de países industrializados han aceptado medidas que en condiciones de paz hubiera sido imposible, ¿no? Confinarte un año. Sí, no. Es verdaderamente inusitado. Entonces,
pero la gravedad de la pandemia pues ha hecho precisamente que los distintos países con sus diferentes capacidades y limitaciones pues hayan respondido tratando de preservar en la medida de lo posible los derechos humanos de las personas, ¿no? Ok. Entonces, esto me parece que ha marcado una gran diferencia. Otro factor que también ha sido clave en este sentido es el estado que prevalecía del sistema de salud nacional cuando se presenta la pandemia. No es lo mismo cuando te llega un fenómeno como este y tú tienes un sistema de salud perfectamente consolidado, con la cantidad de médicos suficientes, con la cantidad de hospitales, los equipos, etcétera, a cuando estás en un sistema debilitado. Y una realidad que me parece que es incuestionable es que la pandemia nos toma a nosotros, particularmente en nuestro país, con un sistema de salud debilitado. Ajá. Es decir, la cantidad de camas sensables o de hospitalización por cada 1,000 habitantes, nosotros estamos en el rango mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud, comparado, por ejemplo, con países como Japón, para que veamos la desproporción. En Japón hay entre 13 y 15 camas de hospitalización por cada 1,000 habitantes. En nuestro país tenemos 1.5 de camas sensables de Wow. hospitalización por cada 1,000 habitantes. Entonces, pues obviamente, esta condición previa, pues es la que ha provocado que nuestro sistema de salud, pues haya sido rebasado, que haya sido colapsado. Okay. Entonces, digamos, este es un factor que resulta muy importante, ¿no? O sea, la condición que el sistema de salud nacional tenía para afrontar la pandemia. Eso fue una condición muy importante. Ahora sí pasamos a la siguiente. Bueno, Los, en esta lámina yo traté de poner la clasificación mundial con la que se agrupan los distintos fenómenos. Ya hablábamos de los fenómenos naturales, que son los geológicos y los hidrometeorológicos, y el segundo grupo, que son los antrópicos o antropogénicos. Dentro de esos están los sanitario-ecológicos, los químico-tecnológicos y los socioorganizativos. Y un tercer grupo se refiere a los fenómenos astronómicos, que es la caída de asteroides o de meteoritos, pues que pueden provocar daños como los que hace 65 millones de años ocurrió con un asteroide, con un gran meteoro que cae en la península de Yucatán y que cambia radicalmente la condición de vida del planeta, ¿no? Es el parteaguas, donde se habla que desaparecieron los dinosaurios y todas las especies vegetales porque hubo un gran cataclismo mundial provocado precisamente por esto, por este fenómeno astronómico. Y volviendo al tema de los fenómenos sanitario-ecológicos, la pandemia de COVID-19 es un agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del agua, el suelo, los alimentos y el calentamiento global que está provocando el cambio climático, que como ya he comentado, se trata de un fenómeno de dimensiones colosales y lo mismo que hemos hecho con el caso de la pandemia de COVID-19, de actuar de manera global, así va a ser la condición para que podamos superar y minimizar los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Entonces, aquí, ya refiriéndonos a la pandemia, pues cuando concluimos 2019, pues todos muy felices y contentos, deseándonos un 2020, pues nadie sospechaba lo que se nos venía encima. Bueno, algunas sí. En el caso de esta pandemia, una empresa llamada Blue Dot, que utiliza inteligencia artificial para avisar a sus clientes, para evitar zonas de peligro, detectó que algo estaba pasando en la ciudad china de Wuhan, semanas antes de que finalizara el año. Y pues a sus clientes
pues les avisaron que era una zona de riesgo extremo a la que no había que ir. Las primeras informaciones que fueron recibidas por la OMS en China, pues realmente se formalizaron hasta finales de diciembre. El 31 de diciembre, el gobierno chino informó oficialmente a la OMS y el día 11 de marzo, o sea, 3 meses después, la OMS la declaró pandemia mundial. O sea, perdimos mucho tiempo en activar todas las alarmas precisamente para tomar medidas preventivas. Si vas a la siguiente, por favor. Bueno, se presenta la pandemia y los países pues tienen que afrontarla pues, de acuerdo a sus condiciones, a sus capacidades y limitaciones. En el caso de China, fue muy comentado a nivel mundial que hicieron un hospital de 1,000 camas, es decir, de 34,000 metros cuadrados en 10 días. Esto quiere decir que los chinos, a diferencia de otros países, se hacen énfasis en la parte de prevención. Y eso lo demostraron con la imagen de mi lado izquierdo, en donde aparece exactamente esta. Este es el hospital que hicieron los chinos, un hospital de campaña que hicieron cuando se presentó la epidemia de H1N1 en el 2009. La que está del lado derecho es la imagen vista desde arriba, los arquitectos les decimos la planta de conjunto del hospital que hicieron en Wuhan, donde se genera el contagio, y es el hospital que hicieron en 10 días. Entonces, los chinos, que todo lo hacen a lo grande, imaginémonos nosotros 34,000 metros cuadrados de construcción en 10 días, pues es una hazaña tecnológica. Y es admirable lo que los chinos hicieron. Así respondieron, y estas medidas, junto con otras que fueron el confinamiento social, el uso de cubrebocas, la realización de pruebas diagnósticas, pues fueron los factores que coadyuvaron a contener el contagio, porque recordemos que cuando surge el contagio en Wuhan, se combina con el Año Nuevo Chino. Y entonces, Wuhan, siendo una ciudad de 11 millones de habitantes, pues mucha gente salió de Wuhan, y cada uno de los que estaban contagiados pues fueron los que llevaron el contagio a las otras ciudades chinas. Y bueno, la facilidad en las comunicaciones aéreas, por barco, por coche, pues realmente fueron el factor que hizo que la pandemia, que la epidemia que se pudo haber controlado se pudo haber contenido en China, pues se convirtiera en una pandemia mundial, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos las alternativas que los brasileños utilizaron ante la pandemia. Habilitaron hospitales de campaña en los estacionamientos de los estadios de fútbol. Recordemos que los brasileños son amantes del fútbol, más o menos como nosotros los mexicanos. Entonces fueron los espacios más a la mano que fueron utilizados, y en el caso de la imagen del lado izquierdo es el hospital de campaña que se hizo en el estacionamiento del estadio de Maracaná en Río de Janeiro. La imagen del centro es la nave desmontable, una carpa industrial que se utilizó también. En la imagen del lado derecho es una alternativa que usaron los brasileños, donde hicieron uso de un recinto ferial, equivalente a lo que se hizo en México con el Centro City Banamex. Es decir, grandes espacios que se utilizaron para implementar estos pequeños cuartos de hospitalización en espacios que estaban perfectamente cubiertos y en donde se alojaron a pacientes que no presentaban un contagio grave, porque los que estaban en condiciones de gravedad tenían que ser hospitalizados. Y la hospitalización en los casos más severos incluía el alojar a los pacientes en las áreas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en esas áreas de terapia intensiva
están los respiradores mecánicos, que representan el soporte de vida cuando el paciente no puede respirar por sí mismo, que es uno de los principales efectos que provoca el virus, ¿no? Se saturan los alvéolos de los pulmones y el paciente no puede respirar, entonces se ahoga. Bueno, en este caso estamos viendo que los hospitales de campaña se utilizaron para alojar a pacientes que no presentaban signos graves del contagio, porque con esto lo que se hacía era sacar y liberar las camas de hospitalización en los hospitales, las camas de hospitalización y las de terapia intensiva. Entonces a los pacientes, estos eran los pacientes ligeramente graves, pero a los pacientes de gravedad moderada se internaban en las áreas de hospitalización y a los pacientes graves o de contagio severo se alojaban en los espacios de terapia intensiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en Sao Paulo también se utilizó, pero se utilizó propiamente la cancha de fútbol. En Río de Janeiro, en el estacionamiento, en Sao Paulo, adentro de la cancha de fútbol, ¿no? Y aquí tenemos en la imagen del centro la estructura metálica que tiene entre una de sus grandes cualidades el ser muy rápidamente instalable, ¿no? Y la imagen del lado derecho, que es la imagen 14, es ya habilitado el espacio con el mismo principio de dividir los espacios interiores, pero bajo una gran cubierta, que en este caso fue también un hospital de campaña. Pasamos a la siguiente. En España se utilizaron el llamado recinto ferial, que es un espacio que se utiliza, es equivalente al Centro City Banamex. Aquí el recinto ferial, los pabellones que aquí vemos en la imagen del lado izquierdo, extremo superior izquierdo, distintos pabellones unidos por un pasillo central que permitía alojar igual a las personas contagiadas que estaban en situación de calle. Y en el otro pabellón a personas que habían sido contagiadas, que no podían estar en su casa, pero que no presentaban una gravedad tal como para hospitalizarlos, entonces los alojaron en este recinto ferial. Y aquí en la imagen del centro vemos el interior de uno de los pabellones que fue habilitado y en la imagen del lado derecho ya cuando estaba operando, ¿no? Aquí es importante hacer énfasis en que se trata de pacientes con gravedad leve, ¿no? Porque los graves ya dijimos que los teníamos que hospitalizar. Sin embargo, aunque son de gravedad leve, son contagiables, contagian. Así ¿no? es. Son portadores del virus. Así es. Y aquí cabe destacar una cosa que observamos nosotros, porque cuando tú reúnes a todas estas personas, en el caso del Centro City Banamex, por ejemplo, hablábamos de cerca de 850 personas, todas cobijadas bajo una misma cubierta, en un mismo espacio, respirando el mismo aire. Sí. Eso nos preocupaba mucho porque precisamente el contagio se podía multiplicar a través de la difusión de un aire que lo recoges, lo enfrías, lo limpias relativamente y lo vuelves a inyectar. Ajá. Y esto evidentemente traía el riesgo consigo de provocar un incremento en los contagios, ¿no? Wow. Que afortunadamente no se dio, pero que forma parte de la normatividad que en nuestro país existe con respecto a los espacios y a los esquemas de ventilación artificial que se deben de observar en estos casos, ¿no? Okay. Pasamos a la siguiente. Bueno, con esto lo que nosotros quisimos fue hacer como una referencia de cómo han evolucionado los modelos de atención. Podemos hablar de 4 grandes modelos de atención médica. El modelo teocéntrico, que considera la enfermedad como un castigo divino. Hazte mal, Cecilia, entonces Dios te va a castigar y te va a mandar la enfermedad. Ajá. Y la recuperación de la salud como un favor divino también, ¿no? Por eso se denomina el modelo teocéntrico.
El Ujú. siguiente modelo surge a finales del siglo XIV y prevalece hasta el siglo XIX, que inicia con el Renacimiento y llega hasta el siglo XIX. Es decir, la medicina transita de la explicación de la enfermedad como una parte provocada por un ente sobrenatural, y entonces empieza a observar una relación causa-efecto, se racionaliza y entonces la medicina cambia. Y llega el siglo XX con el advenimiento de la ciencia ya enfocada a la medicina, y surge el tercer modelo importante, que es la medicina científica, que es la que hoy nos está dando la pauta para superar la enfermedad. Y en el siglo XXI hablamos de una teoría unificada de la enfermedad, en donde concurren las disciplinas de la biomedicina, la biología molecular, la genética, la robótica, pero también con todas las redes digitales y la inteligencia artificial que está revolucionando la medicina. Es Sí, decir, a pesar de los estragos que ha ocasionado la pandemia, hoy estamos mucho mejor preparados que lo estuvimos en el pasado. ujú. Por eso, a pesar de que tenemos muchísimos contagios, ya rebasamos los 3 millones de muertos, cifra que por supuesto es gravísima porque cada muerto de esos 3 millones representa una historia de vida. Un Claro. papá, un hermano, un abuelo que dejó trunca una familia por esta pandemia. Y sobre todo Pero este factor de cuando están contagiados y tienen que hospitalizarse, no hay despedida, no hay el ritual que siempre se da en los hospitales, ¿no? Que hay alguien que te acompaña, que está ahí dándote la manita, llevándote algo, pasando información a los otros familiares. Creo que esta es una de las partes muy fuertes que se sí, vivieron. bueno, mira, la historia que nos enseña mucho de lo que ha pasado en ocasiones anteriores, en este caso hablas de una afectación en el ritual de despedida. Bueno, en la peste de Justiniano, por ejemplo, todas las normas sociales se disolvieron. O sea, ahí, digamos, las reglas de convivencia se olvidaron y fue el hacer lo que a la gente se le ocurriera hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues ante la amenaza muy cierta de que se podían morir la gente, o sea, todos los códigos de ética, los códigos morales de convivencia social desaparecieron, ¿no? En este caso, tú hablas acertadamente de cómo afectó esta relación de los familiares cuando el paciente fallecía. No se tenía el consuelo siquiera de acompañar al paciente en sus últimos momentos, y en algunos casos ni siquiera te permitían el velarlo. Te entregaban el cuerpo y ya prácticamente te encaminaban al crematorio para que lo incineraras. Y el tránsito era, tú internabas a tu paciente y después de este proceso doloroso lo que hacían era entregarte la urna con las cenizas. Obviamente esto ha sido gravísimo, ¿no? O sea, y pues la verdad creo que aún estamos en shock por todo esto que está pasando, y tendremos como que asimilar y procesar esto para ver de qué manera vamos a afrontar las consecuencias de todo este gran desastre, ¿no? Me interesa destacar que con la teoría unificada de la enfermedad, eh, los hospitales, igual que ha ocurrido en el pasado, los hospitales van un poquito atrás de la evolución de los modelos médicos. Quiere decir que la ciencia médica es la que va marcando la pauta, se van generando los modelos y los protocolos de atención a la salud, y detrás de ellos vienen las distintas tipologías arquitectónicas de los hospitales. O sea, primero, o sea, el factor que detona y hace que avancen los hospitales es el avance de la ciencia médica, ¿no? Que es precisamente lo que estamos tratando de construir como un escenario en el futuro, pensando en de qué manera deben de ser los hospitales post-COVID. Desde aquí vamos a adelantar una hipótesis.
tienen que ser sustentables por el cambio climático que ya hablamos. Tienen que ser habitables, es decir, satisfacer las necesidades de habitación de todos los que concurrimos al hospital. Pacientes, acompañantes, familiares, médicos, enfermeras, etcétera, todos. Pero deben de ser estéticos, deben de ser resilientes, deben de ser económicos, deben de ser durables, tienen que fortalecer la identidad cultural, y ahí añadiríamos otro factor que es fundamental en estos momentos, tienen que ser digitales. Es decir, tienen que incorporar las nuevas, y ya ni tan nuevas, tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, las plataformas digitales que están revolucionando, igual que lo hicieron en la parte académica cuando no pudimos tener las clases presenciales. La UAM implementó las plataformas digitales a través de las cuales pudimos salvar los trimestres, ¿no? La teleacademia, bueno, el teletrabajo, el home office, son modalidades que llegaron para quedarse. Gracias a que tenemos, pues obviamente, la capacidad a nivel de toda la humanidad de tener estas plataformas, y donde la biología molecular, la genética, la robótica, la inteligencia artificial se van a valer de estas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, un avance muy importante de la investigación es que una condición que deben de cumplir todos los hospitales, desde el más grandote, en este caso desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, o desde el Centro Médico Nacional del ISSSTE, ¿no? Deben de tener una gran capacidad en términos de plataformas digitales para tener comunicación intrahospitalaria y extrahospitalaria, y poder brindar los servicios de salud que hoy por hoy prevalentemente son presenciales y que van a pasar a ser a distancia. Muchos de los servicios se van a tener que dar a distancia. Y esto pues supone un tránsito en el manejo de las tecnologías de la información. Y sobre todo tendremos que orientar todos nuestros esfuerzos a ampliar la capacidad tecnológica para que llegue al rincón más escondido de nuestro territorio nacional, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan generar servicios de salud de calidad a través de estas tecnologías a los lugares más remotos de nuestro territorio, ¿no? En esta búsqueda de la equidad, que por cierto es una de las grandes apuestas que a nivel mundial se están generando. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, tienen este desafío, y obviamente pues tienen que contar con el compromiso de cada uno de los países, ¿no? Que yo creo que en México nosotros pues todos aspiramos a que nadie de nuestra gente se quede sin una adecuada atención médica. Entonces, estos modelos médicos que han evolucionado desde antes de Cristo hasta el siglo XXI, nos permiten de alguna manera comprender el presente, qué está pasando, y anticipar qué es lo que va a pasar en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la hipótesis que nosotros sostenemos es que los hospitales, tanto los actuales que habrá que reconvertir, como los nuevos que habrá que hacer, tendrán que cumplir con estas premisas conceptuales. Ahora sí vamos a la siguiente. Bueno, aquí hice una especie de síntesis, una línea del tiempo desde el siglo XV antes de Cristo, pasando por las grandes epidemias que están marcadas con rojo, y donde aparecen los nombres de las epidemias, en la tabla del lado derecho el número de muertos, y 2020-2021 en la última fila de la tabla, donde aparece el COVID y el reporte técnico el 12 de abril, que eran 2.787.593 muertos a nivel mundial. Ayer ya rebasamos los 3 millones de muertos. Y en el lado derecho, donde dice nivel nacional,
el 12 de abril las cifras de la Secretaría de Salud eran 209,702 defunciones, ya rebasamos las 215,000. O sea, a pesar de que en el caso de nuestro país viene aparentemente a la baja ya con una tendencia marcada, pues la verdad es que el número de contagios que reportan día a día y de muertos acreditan que no podemos confiarnos, que debemos de seguir manteniendo todos los cuidados, es decir, cubrebocas, lavado de manos, el uso de gel antibacterial, no reuniones multitudinarias, ¿no? El ejemplo de la India me parece que es la evidencia más dolorosa cuando, Coméntanos. cuando vimos esas manifestaciones religiosas de miles de personas en el río, creo que en el río Ganges, sin ningún tipo de protección, nos aterrorizamos y dijimos, es que eso va a provocar, y bueno, Pues sí. lamentablemente así ha sido. La curva se convirtió prácticamente en una línea vertical, ¿no? 350,000 contagios en un día. Es Ay, verdaderamente impresionante. pero Pasemos a además la lo que eso implica, ¿no? O sea, se sí, dan esos 300 y tantos mil contagios y es multiplicarse inmediatamente. Si eso se dio en un día, al otro día ya hay muchos más y más y más. Y entonces todo lo que se había avanzado en este otro pues las imágenes que han aparecido en los medios de incineraciones en la calle, la verdad es que es eh, un, aterrador. un amigo que está por ahí compartió imágenes y dice, es que esto es el apocalipsis, ¿no? De Claro. verdad, terrible, ¿no? Creo que fue un descuido y aquí me parece importante enfatizar que los gobiernos tienen mucha responsabilidad, pero también la sociedad civil tenemos que ser disciplinados, ¿no? Aquí en México también hemos visto actitudes irresponsables, este, Totalmente. y una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia es que no creemos hasta que nos pasa a nosotros. O sea, Sí. pensamos que es una amenaza, sí, pero que les va a pasar los de allá. Pero cuando Ajá. ya nos enteramos que gente muy cercana a nuestro entorno o a nuestra familia empiezan a padecer o incluso a fallecer, entonces como que nos sacudimos, ¿no? Y cuando se mueve el rango, ¿no? Cuando dicen, al inicio era, se enferman los de este rango y de repente no hay regla. Así es. Ha habido de 30, de 20, de 50, de Sí, 40, sí, todas sí. las edades. Quizás los menos afectados son los infantes, ¿no? Sí, Bueno, quise poner esta lámina que no aparece en la presentación del Congreso de Mujeres en la Ciencia y que tiene que ver con una de las primeras reflexiones que tú hacías a raíz de la presentación, en el sentido de cuáles fueron los primeros hospitales en nuestro país y por qué surgieron, qué necesidad provocó su fundación. Bueno, este es el Hospital de Jesús que manda a hacer Hernán Cortés en 1519 y la primera parte se concluye en 1521, 1524. Es el primer hospital en América, en el continente, porque antes se había hecho un hospitalito en Santo Domingo. Hay un fraile antes de llegar al continente hizo, porque recordemos que la puerta de entrada al continente eran Cuba y Santo Domingo. Entonces, hay un fraile, hace el primer hospital, pero el primer hospital en el continente lo manda a hacer Hernán Cortés en 1521. 1524 se supone que es la primera fecha oficial. Pero antes de que este hospital se haga, es importante destacar que los aztecas tenían también sus propios lugares para alojar a los enfermos, alojar a los ancianos. Moctezuma tenía una casa donde tenía precisamente a los soldados que habían resultado inválidos por las batallas, también en donde se alojaba y se cuidaba con gran amor a los funcionarios que habían llegado ya a la jubilación, ¿no? O sea, entre los aztecas había también lugares de reposo donde se cuidaba a los enfermos, donde se cuidaba a los ancianos. Entonces, pero el concepto de hospital, tal como nosotros lo concebimos, es un concepto que deriva de la caridad cristiana.
Recordemos que uno de los preceptos del catolicismo, cuando las personas desean ser solidarias y ayudar al prójimo y por lo tanto lograr entrar al cielo, es la caridad cristiana. En este caso, Hernán Cortés manda hacer este hospital como una especie de, para resarcir los remordimientos y las culpas que en su condición de conquistador cometieron barbaridad y media. No olvidemos, aun cuando hoy todavía se discute, pero la llegada de los españoles a México, al México prehispánico, provocó lo que los especialistas denominan el holocausto amerindio. Para que nos demos cuenta de cómo afectó la llegada de los españoles entre el contagio de la viruela, los malos tratos, las guerras que se generaron. Cuando los españoles llegan a América, cuando Cortés llega a América e inicia la conquista, había alrededor de 35 millones de nuestros abuelos prehispánicos. En menos de 100 años había decrecido al 90%. O sea, en 100 años acabaron con el 90% de la población. Y gran parte de eso tuvo que ver con las enfermedades. ¿Por qué razón? Porque nuestros antepasados prehispánicos no tenían en su genética inmunológica, no estaban preparados para resistir las enfermedades que trajeron los españoles, entre ellos principalmente la viruela, ¿no? Que la viruela causó una gran mortalidad, pero también la tuberculosis, la sífilis, es decir, un conjunto de enfermedades que se combinaron para reducir de manera tan terrible la población. Este hospital, que todavía sigue funcionando, ojo, está a punto de cumplir 500 años. Es un hospital que está alojado en el centro de la Ciudad de México. Tenemos la planta arquitectónica del lado izquierdo y una imagen de cómo era el hospital a principios del siglo XX. Era un hospital de planta baja y un nivel, ¿no? En donde, pues, cuando lo manda a hacer Hernán Cortés, el modelo médico de atención era ¿cuál? El teocéntrico. Es decir, aquel que entendía al binomio salud-enfermedad como resultado de una relación con Dios, ¿no? Este hospital le ha tocado transitar prácticamente por estas 4 etapas de la medicina, del modelo teocéntrico al modelo racional, al modelo científico y a la teoría unificada de la enfermedad. Estamos tratando de averiguar de qué manera participó o está participando el Hospital de Jesús para atender a pacientes de COVID, porque va a ser muy interesante saber, porque el hospital se ha reconvertido, fíjense nada más, en 500 años es de los pocos ejemplos a nivel mundial de un hospital que está a punto de cumplir estos años, y pues que ha tenido la capacidad de evolucionar hasta llegar al día de hoy. Pasamos a la siguiente. ¿Este hospital quién lo administra? ¿El gobierno? ¿Es privado? No, lo administra un patronato, porque Hernán Cortés en su testamento así lo estableció. Recordemos que Hernán Cortés, cuando se consuma la conquista, se hace de una serie de tierras, de canonjías, y en su testamento determinó que el 10% de esos ingresos se dedicaran a mantener al hospital. Entonces, en la imagen que vamos a ver actual, cuando uno va por 20 de noviembre, pues no te das cuenta de que ahí está el hospital, porque en la planta baja que da hacia 20 de noviembre, en esta imagen está 20 de noviembre, esquina con Mesones, es la parte sur, pero en la planta baja hay locales comerciales, zapaterías principalmente, y Cortés desde su testamento determinó que todas las utilidades de la renta se destinaran un 10% a mantener el hospital. Eso no sabía. Sabía del hospital, porque tengo una tía que es enfermera y que ama el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús, como lo vemos, fue resultado de una ampliación que se le hizo en la década de los 40 y otra posterior en la década de los 70 del siglo pasado. Esa es la imagen actual del hospital. Como digo,
Es verdaderamente un milagro que Sí, siga funcionando y además que siga en pie y que siga funcionando, porque le ha tocado ver el transcurrir de toda la historia de nuestro país sí, desde es el una siglo. verdadera institución. Es una institución. Además, en el hospital se han realizado cirugías que han resultado Sí, vanguardistas a nivel mundial. O sea, y es un hospital que siempre fue un hospital, digamos, orientado a la parte de aplicación científica. ujú, Aunque en alguna parte de su historia fue administrado por religiosos, pero ujú, normalmente, pero regularmente se consideró siempre un hospital civil, un ajá, hospital que no dependía ni del clero ni de la corona española, sino ah, ok, Hernán Cortés lo determinó así. Y es un hospital que reúne lo mejor cuando se hace el proyecto original. Cortés, que conocía el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, le pidió al arquitecto, al alarife que le hizo el proyecto y con el que se construyó el hospital, que combinara los tres elementos que eran, digamos, la vanguardia de la época en los hospitales. ujú, Y combinaban propiamente el hospital con sus áreas médicas y de servicio. Una capilla y, claro, y un cementerio. O mm, sea, ¿para qué? Para que cuando te murieras, pues supieras y estuvieras tranquilo de que te iban a sepultar en un lugar consagrado. claro, Y como el modelo de atención era un modelo permeado por la parte religiosa, el templo, o sea, el sacerdote del templo, todos los días en la mañana y en la tarde, iba donde estaban hospedados los enfermos, ujú. hospitalizados, para dar una misa en la mañana y una misa en la tarde. Ah, ok. Y ¿No? los santos óleos si es necesario cuando ya se Los, veía que los no santos terminaba. óleos. Y además la tranquilidad, el fervor religioso era tan grande que tú estabas tranquilo, te asomabas por la ventana y decías, ah, ahí me van a sepultar cuando me vaya. Qué De verdad, interesante. Qué obviamente padre. con las leyes de reforma eso Ujú, se modifica y lo que anteriormente era el cementerio, pues ya no está, no es un patio ahí. Pero ujú. se sigue conservando el templo, que es el templo de la Purísima Concepción. Ajá. Eh, Hernán Cortés era devoto de la Virgen de la Virgen María. Y entonces así se llamó originalmente el Hospital de la Purísima Concepción. Y luego se cambia a Hospital de Jesús. Mm, Bueno, después de la Purísima Concepción se llamó también el Hospital del Marqués, porque Hernán Cortés tenía, recuerden ustedes, un título nobiliario que le correspondía por ser el capitán general de la Nueva España, que era el Marqués, tenía el marquesado de Oaxaca, y se le cambia a Hospital de Jesús porque me parece en el siglo XVII que hubo una gran epidemia en la Ciudad de México, una imagen de bulto de Jesucristo que todavía está en la iglesia, la sacaban en la procesión para pedir que la pandemia terminara, que la epidemia terminara, y entonces eso hizo que la gente creyera en la imagen y le cambiaron el nombre. Entonces, de la Purísima Concepción ahora se llama Hospital de Jesús, que es como se le conoce en la actualidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, eh, damos un salto del siglo XVI al siglo XXI. 2020 se presenta la pandemia eh, y bueno, pues había que generar espacios para atender a los pacientes contagiados. En nuestro país, las instituciones de salud adoptaron distintas alternativas. Una fue implementar hospitales de campaña ujú, junto a los hospitales generales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ujú. Entonces, aquí estamos viendo Acá. las imágenes, un módulo para atender a pacientes de COVID y un hospitalito que aquí vemos en la imagen del centro, es una imagen de una lona, Una carpa. una carpa de esas que se utilizan para los festejos, ¿no? Ujú, para Y ferias. se Ajá. pusieron en los estacionamientos junto a los accesos de 7 hospitales de la Ciudad de México. Esta Ujú, fue la respuesta de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La imagen del lado derecho
es la imagen de un hospital inflable que las autoridades estatales del gobierno de Hidalgo implementaron en la ciudad de Pachuca. Alquilaron un hospital de tecnología española y ahí empezaron a atender a los pacientes contagiados. Digamos que ahí podemos ver el contraste, ¿no? Pasamos a la siguiente. En el caso del ISSSTE, el ISSSTE lo que hizo fue, tomó distintas acciones. La primera fue reconvertir los hospitales generales en hospitales COVID. En este caso, vemos el Hospital Darío Fernández, que está en el cruce de Avenida Revolución y Barranca del Muerto, que se reconvirtió. En la ciudad de Tepic, Nayarit, se dio una coincidencia muy afortunada porque estaban a punto de terminar un hospital general en la ciudad de Tepic. Entonces, lo que hicieron fue el nuevo hospital hacerlo COVID y seguir atendiendo a los pacientes que tenían las morbilidades, las otras morbilidades diferentes de COVID, los siguieron atendiendo en el Hospitalito Viejo y en el nuevo utilizaron el nuevo hospital. Esa fue una medida muy afortunada y pues fue una coincidencia, como digo, muy afortunada, ¿no? En Tamaulipas, el ISSSTE lo que hizo fue implementar junto a los hospitales, en los estacionamientos de los hospitales generales de las principales ciudades de Tamaulipas, también estos módulos COVID. Pero si te das cuenta, aunque son estructuras de alguna manera ligeras, pues son diferentes de las lonas, de las carpas que se utilizaron en la Ciudad de México. Y esto finalmente es una inversión de la que tú puedes tener una mayor rentabilidad social. ¿Por qué? Porque aunque es una estructura metálica que se hizo en un tiempo muy corto, reúne condiciones también de seguridad estructural que pues obviamente resisten más que una carpa de fiesta, ¿no? Claro. Y pues ya vimos lo que le pasa a las carpas de fiesta cuando vienen vientos o lluvias con granizo como la de ayer, que colapsó la cubierta del Templo Mayor, ¿no? Exacto. Estas fueron, digo, sin llegar a ser la imagen del centro, pero lograron en un tiempo muy corto implementar estos espacios que tienen un mayor grado de solidez, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el IMSS también implementó distintas medidas, dentro de esas los llamados hospitales de expansión, utilizando un recinto ferial. En este caso, se habilitaron lo que eran las oficinas de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermano Rodríguez, en la Magdalena Mixhuca. Se utilizaron las oficinas para habilitar espacios de atención COVID, ¿no? Aquí quizá una lección que aprendimos fue que la inversión fue una inversión bastante considerable, según cifras que se dieron a conocer, el alquiler y todo lo que costó la habilitación del espacio, que estaba contemplado para 6 meses, pues costó más de 300 millones de pesos, ¿no? Con 300 millones de pesos haces un hospital y ya te queda de manera permanente. Una reflexión que se deriva de esto es que nuestras autoridades sanitarias esperaban que la pandemia no durara tanto. Más de 6 meses, exacto. De corta duración y de un efecto diferente. Entonces, de lo que se trataba era de obtener espacios y atender a los pacientes COVID, que igual en este caso se alojaron a pacientes cuya gravedad era una gravedad moderada, digamos, leve o moderada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permitió liberar espacios hospitalarios y de terapia intensiva en los hospitales generales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el centro Citibanamex, que es muy similar a lo que se hizo en Brasil, a lo que se hizo en España, es decir, utilizar los pabellones del centro Citibanamex para alojar ahí a pacientes con gravedad leve, que después de 15 días de estar aislados,
ya podían irse a su casa, ¿no? Pero en caso de que pusieran mal, pues de ahí los podían derivar al hospital. Exacto. La que sigue, por favor. Bueno, una parte muy importante es un enfoque que habla de que se tiene que abordar la solución de la pandemia con un enfoque diferente. ¿Y cuál es el enfoque diferente? Es el enfoque de la sindemia. Hablamos de epidemia, de pandemia y de sindemia. La sindemia es un neologismo creado con la unión de dos palabras, sinergia y epidemia. Y este enfoque fue concebido por un antropólogo médico estadounidense que desde 1990 argumentó que un efecto sindémico revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, tratamiento y política de salud. Y señalaba a Merrill Singer que era muy importante entender que el problema de salud, enfermedad, y en este caso de la pandemia, tenía que contemplar otros aspectos, como cuáles, las condiciones de desigualdad social. No es lo mismo una población que tiene acceso, por ejemplo, al agua potable y a la que le pides que se lave las manos, pues si tiene agua potable sí lo va a poder hacer y va a cumplir todas las reglas de la higiene. Pero obviamente las personas que no tienen agua potable en su casa, que estamos hablando de una cantidad enorme de mexicanos que no tienen agua potable, pues obviamente estas condiciones les dan una condición de indefensión. Entonces, que el enfoque de la sindemia tiene que abordar, digamos, con una visión mucho más integral, ¿no? De manera que el tema de la pandemia no se va a resolver definitivamente solo con la vacuna. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a la condición de la preexistencia de otras enfermedades, como cuáles, si te regresas al anterior. Pacientes que tienen diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad fueron mucho más vulnerables y una cantidad muy importante de pacientes que tenían estas prevalencias o comorbilidades, pues obviamente fueron los más afectados. Cuando se reportaba un fallecimiento, se hablaba de que el paciente tenía otro tipo de enfermedades que, digamos, lo ubicaron en una situación de mayor indefensión y mayor vulnerabilidad, y los efectos del contagio, pues, llegaron a ser fatales precisamente por eso, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y este tema de la sindemia también responde al hecho de que, pues, muchas de las personas que conformamos las sociedades tenemos un conjunto de enfermedades crónicas que van desde la obesidad, ¿no? Y que dan origen a una mayor indefensión a accidentes cardiovasculares, y particularmente en el caso de los que vivimos en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, y en las zonas metropolitanas, Monterrey, Puebla, la Ciudad de México, pues como vivimos en una zona donde la contaminación ambiental nos afecta a las vías respiratorias, esto representa una condición de debilidad ante un fenómeno como el SARS-CoV-2. ¿Y cómo se expresa esto? Veamos las cifras de muertos y veremos que la Ciudad de México y el Estado de México son las más afectadas. ¿Por qué? Porque tenemos una prevalencia, tenemos un problema de enfermedades y de debilidad pulmonar, que a la hora que viene el contagio, pues obviamente encuentra nuestro sistema respiratorio ya debilitado, ¿no? Entonces, este enfoque de la sindemia proporciona una orientación muy diferente a la medicina clínica solita, pues muestra que una visión integral para comprender y tratar enfermedades puede ser mucho más exitoso que simplemente controlar una enfermedad epidémica. ¿Sí me explico? Entonces, este enfoque resulta muy interesante y no es tan nuevo, ya tiene más de 20 años, y que debe ser parte precisamente de esta nueva manera, digamos, de aproximarnos a cómo enfrentar a la siguiente pandemia, ¿no? La que sigue. Bueno, estos son detalles, ya no me voy a detener más. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué anticipo yo que va a pasar? Creo que se van a tener que modificar los modelos y los protocolos de atención médica.
Y aquí hice una definición que es un modelo de atención médica, que es un protocolo, y qué enseñanzas nos deja la pandemia. Bueno, como somos atendidos en la actualidad es fundamentalmente haciendo uso de la modalidad presencial. Yo me siento enfermo, voy a mi clínica, si soy derechohabiente del ISSSTE o del IMSS, ¿no? O si no tengo cobertura, voy a la secretaría, un consultorio de la Secretaría de Salud o a un dispensario y ahí me resuelven o me mandan al segundo nivel sanitario y si no me resuelven, pues me mandan al tercer escalón sanitario, ¿no? Recordemos que el Sistema Nacional de Salud Público se organiza en 3 niveles de atención. El primero, que es la medicina general, donde están las unidades de medicina familiar y las clínicas. Si no te resuelven ahí, te mandan a un hospital general. Todos los que somos, por ejemplo, derechohabientes del ISSSTE, como tú y como yo, tenemos nuestra clínica de adscripción, que es a la que debemos llegar primero. Si no nos resuelven, nos mandan al hospital. A ti y a mí nos toca el Hospital Darío Fernández. Y si no nos resuelven ahí, pues nos mandan al Centro Médico Nacional, al siglo XXI, perdón, al que está en Félix Cuevas y Avenida México Al Coyoacán, 20 de noviembre, el ¿no? 20 de noviembre. Y ya que nos resolvieron el problema, nos regresan en un sistema que se llama de referencia y contrarreferencia. Bueno, eso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Pues porque las plataformas digitales que están siendo impulsadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, van a optimizar y Claro. sobre todo nos van a dar la posibilidad, al menos esa es la hipótesis, de darle cobertura a toda la población nacional, incluyendo aquella que está en los lugares más alejados, lo cual supone que hay una cobertura tecnológica y también médica, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué enseñanzas nos deja la pandemia? La primera y más importante es que no estábamos preparados para afrontarla, que teníamos un subsistema público de salud debilitado, con recursos humanos, materiales y financieros limitados. Recordemos que hubo una reducción radical de los presupuestos del sector salud. La siguiente es que subestimamos su gravedad y sus efectos, que asumimos que sería pasajera y de corta duración, que respondimos mal y tardíamente. Y aquí simplemente quiero acotar, estas reflexiones obviamente tienen su fundamento estadístico, no se trata de atacar al gobierno, no se trata de señalar con un dedo flamígero que no, se pudieron haber hecho mejor las cosas. Reconocido esto incluso por las propias autoridades. Entonces, a mí me parece que hacer esta evaluación nos debe dar la pauta precisamente para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque como dije, la mala noticia es que esto no termina aquí. Exacto. En lo que va, en los 21 años del siglo XXI que vamos recorridos, se han presentado ya varias epidemias y pandemias. Lo que pasa es que se han contenido, excepción del COVID-19. Pero el ébola, el MERS, el SARS, el Zika, el chikungunya, todos esos han sido brotes que han sido contenidos de manera muy oportuna, lo cual no significa que virus que no conocemos y ante esta cercanía cada vez más, más estrecha con las especies animales, pues nos van a exponer justamente a esto, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las medidas? Pues las que ya hemos visto, ¿no? Las medidas generales son el uso de cubrebocas, sana distancia, cita previa a los pacientes para entrega de medicamentos. Y aquí vienen las partes importantes. Fomentar la teleasistencia, incluyendo telemedicina y telefarmacia para evitar la presencia en el hospital. Los filtros en el acceso a la unidad donde se ofrezcan, gel antibacterial, la separación de los flujos, ¿no? Un triage respiratorio externo y o interno para identificar y priorizar para la atención de los pacientes con síntomas respiratorios. El triage es un espacio
donde el personal médico del hospital clasifica la gravedad del paciente y determina si esa gravedad se puede resolver y lo mandas a su casa o lo canalizas a un centro como Citibanamex, o lo internas a hospitalización o lo mandas directo a terapia intensiva. El triage entonces es un sistema de clasificación para determinar el grado de gravedad que tiene el paciente. Obviamente, con el tema del contagio y el fallecimiento de una buena parte del personal médico, pues lo que evidencia es que no tenían los insumos necesarios para la protección personal. Y esto, pues evidentemente, nos ha puesto en una situación de evidencia ante la comunidad mundial. Somos el país en el que el personal de salud que más ha fallecido somos nosotros el primer lugar. Entonces, esto, por supuesto, responde, hay una relación de causa-efecto, ¿no? Qué fuerte Sistemas de dato. información, ¿perdón? Qué fuerte dato. Es un dato muy fuerte, sí. Sí. La cantidad de muertos en la proporción por cada 100,000 habitantes, si se hace una comparativa entre los países, nosotros salimos muy mal librados. Muy mal librados. Y esto, insisto, ahí está la evidencia estadística proporcionada por el INEGI y por las propias autoridades de salud. ¿Que pudimos haberlo hecho mejor? Por supuesto que sí. De hecho, recordemos que las autoridades de salud tienen sus predicciones sobre una condición de sobremortalidad que nos han estado mostrando. Y bueno, se espera que cada año, de acuerdo a los registros estadísticos y al tipo de enfermedades que causan las enfermedades y las muertes, pues obviamente se hace una predicción de cuántas personas van a fallecer y los perfiles del fallecimiento. Bueno, pues obviamente con el colapso de los sistemas de registro también, porque recordemos que en el clímax de la pandemia, la gente prefería no llevar a los pacientes al hospital hasta que ya no había otra posibilidad, pero muchos incluso fallecieron en sus casas. Yo tuve en mi grupo de alumnos de 12avo una alumna que hizo eso, ¿no? O sea, que se esperó, llevó a su familiar al hospital, ahí lo registraron y le dijeron que regresara, se lo llevó a su casa y en su casa falleció, ¿no? Bueno, un ex rector general de la UAM, el doctor Lema Labadí, sufrió lo mismo, ¿no? Se sintió mal, los datos que yo tengo, se sintió mal un viernes, fue el sábado a un hospital, fue el domingo a un privado, no lo atendieron porque no había capacidad de atenderlo, se regresó a su casa y el lunes siguiente falleció, ¿no? Exacto. Entonces, estas cosas pues realmente son impresionantes, ¿no? Son impactantes porque uno supone pues que la capacidad del sistema, de nuestro subsistema público y privado, que es el Sistema Nacional de Salud, tiene la capacidad para resolverlo, ¿no? La que sigue. Un ejemplo de cómo se tienen que modificar los espacios del hospital, pues es la farmacia. Es decir, el concepto de telefarmacia. ¿Qué pasa cuando, de acuerdo al modelo actual de atención, vamos al hospital, nos da nuestra receta el médico, salimos a la farmacia, nos surten y nos vamos a nuestra casa? Normalmente nos dan 5 o 6 paquetes del medicamento para 6 días. Si nos sentimos bien al tercer día, el resto lo dejamos ahí y se echa a perder, ¿no? Bueno, la telefarmacia lo que pretende ahora es precisamente reducir la asistencia física de los pacientes para evitar ir al hospital, porque con todo y las medidas de sanitización que se implementan en los hospitales, siempre hay un enorme riesgo de contagio. Como decía, normalmente acudimos al hospital porque ahí es donde nos van a sanar, pero con el tema de la pandemia, todo el mundo decía, hasta que no sea absolutamente indispensable me llevan al hospital.
Y si se puede, mejor aquí, para bien morir en mi casa, porque si muero en mi casa, aquí van a estar ustedes, mi familia, y me van a poder ver y me van a poder despedir. Si me llevan a un hospital, el porcentaje de fallecimientos fue altísimo de pacientes que llegaron a los hospitales, aún aquellos que fueron intubados. El problema era que fallecía la persona y pues ya los familiares no se podían despedir, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo creo que esto se tiene que valorar de manera muy objetiva, muy rigurosa, muy científica, con datos duros, precisamente para hacer una valoración muy objetiva de qué fue lo que pasó y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar, o para que si pasa, reduzcamos sus efectos negativos, ¿no? Entonces, en el caso de la farmacia, pues también se volvieron muy rigurosos los mecanismos de protección, ¿no? Y así vamos yendo a cada uno de los espacios del hospital. En el caso de hospitalización, en el caso de terapia intensiva, y aquí están señaladas a manera de primera hipótesis todas las medidas que se tomaron, por ejemplo, en hospitales españoles. Los españoles han marcado una pauta muy interesante y vale mucho la pena estar viendo de qué manera están evolucionando en sus sistemas, porque tenemos como digamos, una afinidad con ellos, ¿no? Entonces, aquí muchas de las cosas que hicimos, que nuestras autoridades sanitarias las implementaron, luego fueron replicadas en otros países, y otras medidas que se hicieron en otros países, pues nosotros también, algunas de ellas las implementamos. Y aquí el organismo rector es la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante enfatizar que la Organización Mundial de la Salud, que ha jugado un rol muy importante, tiene que reformular también sus mecanismos de control. Por lo siguiente, recordemos que la OMS está conformada por la participación de los países que son miembros, ¿no? Cada uno participa y cada uno, me parece, hace sus aportaciones económicas. En el clímax de la pandemia, el gobierno de Norteamérica, Estados Unidos, bueno, el anterior presidente de infausta memoria le echa la culpa a la OMS y retira a Estados Unidos de la OMS, cuando a todas luces el problema era otro, era que este personaje pues no tuvo la capacidad organizativa, y pues los contagios y las muertes fueron altísimas, ¿no? Entonces se está hablando de la necesidad de replantear también la capacidad que tiene la Organización Mundial de la Salud para no solo recomendar, sino también de alguna manera hacer que se implementen las medidas, para homologar las medidas, porque si en Estados Unidos tienen una estrategia, en Canadá otra, en México otra, en Guatemala otra, pues entonces no hay, digamos, una unidad en cuanto a la estrategia, y obviamente pues esto repercute en el éxito del tratamiento. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esta es otra lección que nos deja. Bueno, este es el equipo de protección personal que hizo tantísima falta que llegara de manera oportuna. Algunos amigos que trabajan en un hospital, que es el Hospital Juárez de México, con los que yo he tenido relación, se quejaban de que les escatimaban el material de protección personal, ¿no? Lo cual era muy grave, tratándose del personal que era el de primera línea, el que trataba a los pacientes. Y bueno, supimos de todas las manifestaciones del personal médico público, del sector público y de privado, ¿no? Acceso a sistemas electrónicos y redes sociales es y va a ser todavía más una herramienta esencial para el manejo de los medicamentos. Luego, materiales antibacteriales y autolimpiables. En la actualidad se hace hincapié en que esos materiales se utilicen en las áreas de cirugía, es decir, en los quirófanos, en las salas de hospitalización, que es donde se toman los procesos de sanitización con mayor rigor. Bueno, ahora se va a tener que hacer a nivel de todas las áreas del hospital,
¿no? La que sigue. Nosotros, con el grupo de arquitectura de 12º trimestre, desarrollamos un proyecto de un hospitalito de 50 camas sensables en un poblado que se ubica en la alcaldía de Milpalta, al sureste de la Ciudad de México, porque identificamos que una zona de la Ciudad de México en la que todavía falta mucha infraestructura es ahí. Entonces, es un ejemplo de cómo todo esto que estamos platicando se puede aterrizar. Seguimos una metodología, obviamente. Primero, pues ubicamos la zona a través de la metodología de la CEDESOL, vimos en dónde faltaba equipamiento. Luego, para seleccionar el terreno, utilizamos la metodología de la Secretaría de Salud Federal para ubicar el terreno. Pasamos a la siguiente. Luego vimos la Carta Delegacional de Usos del Suelo para ver que estaba permitido. Entonces se proyectó un hospital de 50 camas sensables. Y en el Inter nos agarró la pandemia. Y entonces, con todo este análisis que ya estamos comentando, tuvimos que tomar una decisión de si reconvertíamos el Hospital General de 50 camas y lo reconvertíamos en un hospital COVID, o si hacíamos dentro del propio predio un módulo COVID que fuera independiente, relativamente autónomo, pero que hiciera uso de algunos de los equipamientos del hospital, de tal manera que estuviéramos en posibilidades de atender tanto a los pacientes que ya tenía el hospital por otro tipo de enfermedades, como diabetes, hipertensión, todas las enfermedades que se atienden en los hospitales de segundo nivel, que son hospitales generales, y hacer un módulo COVID. La imagen es muy pequeña, pero en este terreno de forma irregular, la parte de abajo es la calle, la colindancia a la calle. Del lado izquierdo, junto a la colindancia del lado sur, se encuentra el módulo COVID. Y del lado derecho se encuentra el Hospital General. De tal manera que se podían atender simultáneamente a los pacientes que ya se tenían y a los nuevos que se estaban generando como consecuencia del contagio del virus. Y aquí se ubicaron todos y cada uno de los espacios que los lineamientos que emitió la Secretaría de Salud en abril del año pasado. Recordemos que cuando ya se declara la pandemia, la Secretaría de Salud Federal emite unos lineamientos para hacer los centros de atención temporal COVID-19. Esa información, más la que pudimos extraer de los análogos en Brasil, en España y en China, nos sirvieron para formular el programa médico arquitectónico que sirvió de base para desarrollar el proyecto. Entonces, este es un ejemplo. Aquí es la plantita ya del módulo COVID, y en la parte derecha aparece una perspectiva de uno de los 9 proyectos. Hicimos 9 proyectos. Teníamos 36 alumnos de 12º y en cada equipo se conformó de 4 integrantes. Cada uno hizo un proyecto con las mismas bases, digamos. Y bueno, pues resultó una de las hipótesis más afortunadas porque pudimos hacer esta combinación de un hospital convencional, digamos, general, que seguía atendiendo a sus pacientes, pero también ampliar la capacidad instalada con un módulo que se debía haber hecho en un plazo no mayor de 30 días naturales. Con la idea de que lo que se invirtiera en hacer y en equipar ese módulo quedara ya de manera permanente y no exponernos a lo que le pasó ayer a la cubierta del Templo Mayor, ¿no? Un poco siguiendo la tónica que escogió el ISSSTE en el estado de Tamaulipas. Es decir, estructuras, ahora sí que arquitectura para la emergencia, pero cuya inversión quedara de manera permanente, pensando en que, como está sucediendo, la pandemia de COVID
iba a minorar y se iba a superar, pero esto ya quedaba como parte del equipamiento, lo cual nos daba una mayor capacidad de rentabilidad social de la inversión, ¿no? Bueno, las conclusiones son, hay un equilibrio ecológico que está determinado por la naturaleza y que los seres humanos hemos violentado radicalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues somos muchos. La capacidad de carga de la humanidad sobre los recursos que tiene el planeta, pues cada vez se están reduciendo. El crecimiento exponencial de la población y la carga sobre los recursos, la ocupación de una gran parte del planeta desplazando a las demás especies del ecosistema, provocando la reducción del hábitat de esas especies y la llamada zoonosis. El cambio climático, la nueva pandemia que debemos enfrentar, pero no como una amenaza a mediano o a largo plazo, no, una amenaza que ya nos está llegando. Y que se refleja en el tema de cómo hacer para evitar que el calentamiento global de la Tierra rebase 1.5 grados, ¿no? Bueno, afortunadamente, en época reciente, con la llegada de la nueva administración norteamericana, con Joe Biden a la cabeza, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París y además logran un acuerdo histórico con China en el sentido de enfrentar el cambio climático, y estamos hablando de los dos países que generan la mayor cantidad de contaminación a nivel mundial. Estados Unidos y China son los países que más contaminan, son los que más aportan en el sentido negativo al calentamiento global, y que hayan regresado al Acuerdo de París los norteamericanos y que se hayan puesto de acuerdo con los chinos para enfrentar el cambio climático es una excelente noticia para todos. Es necesario insertar, nada más te regreso al anterior, o si ya no nos queda tiempo nos vamos al final. Bueno, la pandemia de COVID-19 está afectando los modelos de organización económica, social, política y cultural, y el futuro, y esa es una reflexión que hace un filósofo hebreo, Yuval Noah Harari, que dice que el futuro no lo debemos de dejar en manos de los gobiernos y de las empresas, sino que los ciudadanos también tenemos que decir, este es el futuro que queremos. Y esto implica en consecuencia resaltar la importancia de la participación democrática de las sociedades y de nuestra sociedad en particular, ¿no? Lo cual, pues, en estas circunstancias por las que estamos transitando en el momento presente, cuando estamos viendo que el mundo va hacia el enfrentamiento del cambio climático, la eliminación de los combustibles fósiles, es muy preocupante que nuestro país vaya en el otro sentido, que vaya en sentido contrario, y que sigamos insistiendo en la utilización de los combustibles fósiles. Eso es muy preocupante. Entonces, ese es otro factor que me parece que como sociedad civil tenemos que hacer entender al gobierno que por ahí no es, que tenemos que orientar y migrar hacia las energías limpias, hacia la energía eólica, hacia la energía solar. ¿Por qué? Porque el cambio climático no va a afectar a un país o a otro, nos va a afectar a todos. Entonces, y las consecuencias van a ser terribles. Ya lo están siendo. Pasamos a la siguiente. En el tema hospitalario, pues es importante abordar los nuevos escenarios con un enfoque holístico y multidisciplinario. Lo que me parece que va a ser importantísimo hacer en el corto plazo es realizar evaluaciones posocupacionales de los hospitales públicos y privados para identificar casos de éxito, fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad que nos permitan optimizar los espacios, materiales y tecnologías para reducir al mínimo el riesgo de contagio para el personal médico y de apoyo logístico. Este punto que voy a señalar es muy importante. Invertir en el fortalecimiento del subsistema público de salud para ampliar el número de camas sensibles, las unidades de cuidados intensivos, asegurar la compra de material farmacéutico y de laboratorio, de equipamiento médico, de protección para el personal sanitario, fortalecimiento de las plataformas digitales de los hospitales para incrementar la telemedicina, la telefarmacia, optimizar el control y comunicación intra y extrahospitalaria
y reducir la presencia física de pacientes y acompañantes que no sean estrictamente necesarias. ¿Para qué? Para reducir los contagios. La siguiente, por favor. Y finalmente, en términos ya de hospitales, se proponen como premisas generales para el desarrollo de los nuevos proyectos y la reconversión de los edificios existentes las siguientes premisas: que sean sustentables, que desde su diseño original sean bioclimáticos, que incorporen energías limpias, que usen materiales, sistemas que sean ecológicos y reciclables, que incorporen el diseño del paisaje para mejorar el comportamiento psicológico de los pacientes, que utilicen flora endémica en las áreas exteriores y que al mismo tiempo se cree un nicho ecológico para las especies nativas, que sean habitables, es decir, que satisfagan las necesidades de habitación, tanto materiales como espirituales de las personas, que sean resilientes, es decir, que tengan condiciones de seguridad estructural ante fenómenos naturales y antrópicos, como cuáles: sismos, hundimientos, remociones de masa, hidrometeorológicos como huracanes, inundaciones, pero también que sean resilientes ante fenómenos sanitarios a través de la instauración de nuevos modelos y protocolos médicos de atención con espacios materiales y tecnologías de la información y la comunicación, que sean estéticos, que propicien en los usuarios emociones y sentimientos de placer y agrado, que sean económicos, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad cultural y que sean digitales, que fortalezcamos las plataformas digitales para hacer que la prestación de los servicios de salud desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México hasta San Pablo Guelatao en la Sierra Sur de Oaxaca, el paciente con un médico de la localidad tenga la posibilidad de tener acceso al especialista más connotado que va a estar en el Centro Médico Nacional y que incluso por comunicación remota, así como estamos ahorita tú y yo, lo guíe o le ayude a hacer el diagnóstico, prescribe el tratamiento o le ayude a hacer una cirugía delicada, ¿no? Estas son las conclusiones. Y estas son las fuentes de información. Y yo agradezco muchísimo, Cecilia, la oportunidad de compartir estas reflexiones, estas inquietudes y estas propuestas que por supuesto son a nivel de primera hipótesis, son aquellas en las que estamos trabajando con la idea no solamente de desarrollar los conceptos, sino hacer que esos aterricen en propuestas concretas que puedan ser llevadas a cabo y evaluadas, ¿no? Porque me parece que la evaluación siempre te ayuda a mejorar el estado de las cosas. Muy amplia la información, pero sí, a veces no nos damos cuenta, nada más sabemos que los hospitales tienen o no tienen, llegamos con gravedad, pero esto que pasó con la pandemia ha puesto en tela de juicio toda la manera en cómo vivíamos, cómo asistíamos al médico, esta cosa de los 20,000 medicamentos que te llevas en cada visita que muchas veces se desperdician, ¿no? Deja tú el sistema de salud debilitado. La manera en que procesamos las cosas ya no tiene nada que ver con lo que antes vivíamos, ni cómo trabajábamos, ni cómo estudiábamos, socializar. Antes, ¿cómo se iba a pensar estar socializando mediante Zoom? Y ahorita ya se nos volvió una modalidad natural. Quizá no es la más cómoda, pero ya se dio, ya nos fuimos acoplando, ¿no? Siendo resilientes. Sí. Y este dato que nos diste del Hospital de Jesús se me hizo encantador. Creo que es un tema que habría como que desarrollarlo muy a detalle, ¿no? Conocer sobre ese hospital que lleva toda la historia de la fundación de nuestro país antes de que fuera tal. Entonces, tenemos otros ejemplos de hospitales que se han tenido que reconvertir. Por ejemplo, el Hospital Manuel G. González de la Secretaría de Salud, que proyectó uno de los arquitectos más importantes en la historia de la arquitectura mexicana, que es el arquitecto José Villagrán García, que por cierto fue el que realizó la primera modificación del Hospital de Jesús en la década de los 40. El maestro Villagrán proyectó el Hospital Manuel G. González para hacer un hospital donde se atendería a pacientes contagiados de tuberculosis que ya estaban en etapa terminal.
se supera la epidemia de tuberculosis y pues se tiene que modificar el hospital, ¿no? Porque ya no era un hospital enfocado a pacientes tuberculosos. Claro. Entonces se convierte en un hospital general. Y en ese hospital general, que depende de la Secretaría de Salud, está ubicado en la esquina de Tlalpan con San Fernando, ahí enfrente del Mercado de las Flores. Sí. Lo debes de ubicar. Sí, perfecto. Bueno, ese hospital se reconvirtió y ahí atendieron a pacientes COVID y al mismo tiempo atendieron a pacientes de otras enfermedades. O sea que esto implica en consecuencia que los hospitales, aun cuando se proyectan para un propósito, en este caso de la tuberculosis, tienen que pensarse con la flexibilidad necesaria para que se puedan transformar y modificar cuando la medicina evolucione, porque ya vemos que la medicina día a día evoluciona, ¿no? Exacto, sí, exacto. Un edificio no es fijo, pareciera que sí, ¿no? Pero tiene ahora que estar considerado que pueda abrir espacios, cerrar espacios, cambiar rutas de movilidad, toda la implementación tecnológica de, me imagino, hasta las corrientes de luz para las cuestiones de todos los aparatos tecnológicos que se van incorporando. Con el avance de la tecnología, por ejemplo, los equipos de rayos X iniciales eran enormes. Exacto. Ahora se han ido compactando, se han hecho más chiquitos y con una mayor capacidad resolutiva, ¿no? Exacto. Entonces, los espacios del hospital tienen que tener esta capacidad de alargarse o de encogerse sin tener que afectar la estructura. ¿No? Porque al final la estructura es el soporte, es el esqueleto que soporta el edificio y que tiene que tener la solidez necesaria para evitar que el sismo lo afecte, lo dañe o lo tire, ¿no? Entonces, y si vemos que hay un hospital que está a punto de cumplir 500 años, podríamos hacer que los hospitales, por eso la condición de la durabilidad. Claro. Seguramente Hernán Cortés no se propuso que el hospital durara 500 años. ¿No? Igual que las pirámides de Teotihuacán o que las pirámides de Tula, que ya cumplieron 1000 años o están a punto de cumplir 1000 años, o las pirámides de Egipto o el Partenón en Grecia, ¿no? Que son edificios que ya cumplieron decenas de cientos de años. En el caso del Partenón estamos hablando de casi 2500 años, ¿no? Sí. Entonces, la arquitectura hospitalaria también puede ser más durable. Hoy, por ejemplo, los norteamericanos están proyectando hospitales para que duren 200 años. En general, nosotros hablamos de que el ciclo de vida útil de nuestros edificios debe andar alrededor de los 60, 70 años. Bueno, ya tenemos hospitales de 80 años, de 90 años. Claro. Pero el que se los lleva a todos de corbata es el Hospital de Jesús, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo recuerdo que alguna vez di una clase para administradores de hospitales, eran los directores de hospitales de salubridad de primer nivel. Y yo daba un módulo que se llamaba Cómo vender salud. Entonces hacíamos el análisis de por qué se quejaban tanto de que la persona no llegaba con hábitos de higiene, que tenían enfermedades infectocontagiosas porque no tenían agua, ¿no? Y una de las cosas que analizábamos eran los espacios dentro de este espacio de primer nivel. Les decía, ¿cómo puede haber espacios donde llega la mamá con el niño a vacunarse y lo que estoy oyendo es el llanto de los otros niños? ¿Cómo quieren que el niño ingrese tranquilo a ponerse una vacuna o ser atendido por el dentista? Tendría que haber espacios diseñados para el aislamiento de tal manera que no hubiera esta tensión nerviosa que entonces afecta a la enfermera, al director, todo el mundo se queja y lo que hay es una gran tensión cuando solamente está en primer nivel, no estamos hablando ya de enfermedades más graves, ¿no? Entonces esto de concebir el espacio habitable hospitalario de los diferentes niveles es como retomar esta cuestión, no solo la durabilidad, sino el ser humano que ingresa a él, el que vive ahí, el que trabaja cotidianamente. Sí, porque el paciente y el acompañante entra y sale y es el actor principal del acto médico. Sí. Pero la contraparte son los médicos que viven y ahí. Si el médico está
en buenas condiciones anímicas, si la enfermera está también en buenas condiciones, pues obviamente la calidad de la prestación del servicio es diferente, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto es todo un problema. Pues me interesaba muchísimo que nos dieras tus conocimientos y sobre todo que es un tema muy actual, pero además tu investigación la trabajas aplicándola en la docencia, que es parte del trabajo que se hace en la UAM Xochimilco, ¿no? Que no es una Sí, investigación aislada, nada más de generadora de conocimiento, que eso es importante, sino que para que se vaya generando esto, se está trabajando directamente en los diferentes módulos con los que sí, tienes intervención con los alumnos en formación. sí. Y fíjate que nuestra idea, además de esto que tú comentas, que es efectivamente una de las premisas de nuestro sistema pedagógico didáctico, que es la educación con base en problemas socialmente relevantes, la posibilidad de explorar y de aplicar también en el exterior. Sí. Nosotros hemos pugnado a través de las figuras de los convenios de colaboración institucional, particularmente con las instituciones de salud. Hemos hecho algunos proyectos con Pemex, con el Sí, ISSSTE. Estamos buscando hacer algo similar con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que le tengan confianza al trabajo que hacemos en la universidad claro. y que nos permitan aplicar también esto, porque finalmente la generación de conocimiento académico, es decir, científico, riguroso, pues tiene el sustento de la realidad, ¿no? Claro. Al final de lo que se trata es de hacer propuestas para que la nueva generación de hospitales mexicanos sea cada vez mejor, ¿no? Y que los existentes, que estamos hablando de una enorme cantidad de hospitales que ya cumplieron o están por cumplir su ciclo de vida útil, los podamos intervenir de manera tal que los podamos reconvertir y darles una especie de segundo aire. En los casos en los que la relación costo-beneficio sí lo amerite, ¿no? Porque hay unos en los que sale más caro, coloquialmente hablando, el caldo que las albóndigas, ¿no? Claro. Bueno, pues sustituir a esos que ya dieron de sí para hacer los nuevos con una perspectiva diferente basada en estos preceptos a los que me referí en las conclusiones, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, doctor Duarte, ha sido un placer escucharte, saber todos tus datos de los hospitales y no me queda más que nuevamente agradecerte cuando este video se estrene en el canal de YouTube de la UAM Xochimilco de Divulgación de la Ciencia. Esperamos que los que hayan atendido tu información nos puedan poner comentarios, se contacten contigo, pondremos los datos donde te pueden ubicar para cualquier asesoría, pregunta, cualquier cosa que sea necesaria o incluso incorporarse alumnos a que les interese este tipo de desarrollo arquitectónico. Correcto. Sí, pues muchas gracias a nombre de la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de extensión universitaria. Agradezco tu presencia, la presencia del público. Agradezco a mis compañeros de la coordinación, todo el apoyo técnico, a mis chicos de servicio social. Y bueno, soy Cecilia Zeta, me despido. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Hasta Hasta luego. pronto.